Hola y sean todos bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de creepypastas de medianoche. El día de hoy les traigo una historia bastante interesante, bastante curiosa, que la verdad me gustó muchísimo. Se llama Kittyland. Y antes de comenzar, recomiendo encarecidamente que vayas a ver la historia de Laser Tag, que te voy a dejar de volada aquí anclada en la descripción del episodio, ya que es una secuela que forma parte de la serie de Cold Relics que estaremos narrando más adelante. Son historias que en sí están entrelazadas, pero que sí se recomienda que inicies por Laser Tag. Ahora sí, es una historia bastante interesante, ya hablando independientemente, ya que no se vale enteramente de Laser Tag para conformar una buena historia. Así que sin nada más que agregar, comencemos con la historia Kittyland. Una de las razones por la que la historia de Laser Tag se me quedó grabada a lo largo de los años fue su ambientación en mi estado natal de Florida. Siendo nativo, admito que tenemos nuestra parte de personas y lugares extraños. El estado tiene un poco de todo y es probablemente el microcosmos más grande de Estados Unidos fuera de la ciudad de Nueva York. Y a través de toda esa tierra calurosa, bochornosa y plana en el centro de Florida, hay lugares que pueden desafiar toda lógica y razón. Aquí no tenemos trampas típicas para turistas. Creepy Toys fue solo uno de los foros de mensajes más recientes que he revisado, y el único que moderé. Visité muchos más en mis días más sociales de internet, a principios de la web, como a mediados de los 90, cuando lo de la etiqueta aún estaba en pañales y si tenías un tablero de mensajes exitoso, eras una estrella de rock. Había uno más pequeño con el que me encontré, que estoy seguro de que ya se ha ido. Su objetivo era atraer a otros floridianos y sus historias y experiencias poco convencionales. Lo visitaba de vez en cuando, más como un acechador, nunca publicando realmente porque mi vida aburrida no prestaba mucho para compartir. El foro principal era el lugar donde los usuarios publicaban sus historias extrañas de la vida real que sucedieron en cualquier lugar de Florida, ya sea que vivieran aquí o simplemente estuvieran de visita. Se hizo hincapié en el aspecto real, pero por supuesto, puedes decir lo que quieras en la web. Estoy seguro de que muchas publicaciones eran menos que veraces. Ahora llamaríamos a la mayoría de ellas trollfics. Una noche, durante una sesión de la lectura a las 3 de la madrugada, mis ojos se fijaron en el título de un hilo, concretamente en dos de sus palabras. Fue escrito por una chica de mi edad a la que llamaré simplemente Kate. Ella publicó: ¿alguien recuerda Kittyland? Y al ver el nombre de este lugar, se iluminó algún oscuro recoveco de mis recuerdos. De alguna manera, ya sabía que era un lugar, y no un programa de televisión o un libro o algo más. Creo que visité un lugar llamado Kittyland cuando era joven. Por alguna razón, me olvidé de todo hasta hace poco. Tal vez fue en el centro de Florida. Mis padres solían llevarme por todo el estado. Papá era un fotógrafo al que le gustaba tomar fotos de todos los pequeños parques temáticos extraños y demás que salpican las carreteras interestatales. Puede ser plural, y las carreteras. Recuerdo la mayoría de ellos claramente, lo cual es una especie de hazaña cuando tienes, ya sabes, a las grandes como Disney World y Universal Studios, eclipsando a todos los parques más pequeños. Lo extraño es que si me concentro, todavía puedo tener recuerdos claros de casi todo, desde las sirenas de Wiki Waki hasta Dinosaur World, pero esto de Kittyland no tanto. Debe haber sido increíblemente aburrido, a juzgar solo por su nombre. Probablemente se trataba de algún parquecito triste que no dejó mucha impresión. Entonces, ¿por qué estoy pensando tanto en ello de repente? ¿Por qué cuando miro todos los álbumes de fotos de mi papá no veo su letrero en ninguna parte? Disparaba a cualquier cosa y simplemente a las puertas de entrada. ¿Era este lugar real? Me desplacé por las respuestas mientras intentaba comprender estos recuerdos olvidados que intentaban salir a la superficie. La mayoría de las respuestas fueron inútiles, en cuanto a respuestas o experiencias similares, excepto una, por parte de un chico de nuestra edad. Lo haré llamar Jack. Siempre un nombre de portada ganador. ¿Estás bromeando? Pensé que me estaba volviendo loco en tercer grado cuando hablé con otros niños al respecto. También lo había olvidado por un tiempo. Horripilante. Creo que era un lugar de mierda.
Recuerdo que una vez me enfadé con papá por algo de unos coches, porque era demasiado joven. La única otra cosa que realmente puedo decir es que su mascota era tal vez una pantera de Florida o algo así. Quería responder en ese momento, pero todavía no tenía nada que aportar, y claro, era extraño que este lugar pareciera ser un recuerdo que todos habíamos olvidado, y lo recordábamos hasta cierto punto y luchábamos por aclarar. Pero eso no es raro para los recuerdos de la infancia. Todos tenemos lugares, eventos, programas de televisión, películas y otras almacenadas en algún lugar, tan borrosamente que nos preguntamos si realmente existieron o no. Pero Kittyland se quedó conmigo, más precisamente que cualquier otro recuerdo que haya tenido. Después de unos días de pensar en ello y tratar de desenterrar una sola imagen sólida en mi mente, le pregunté a mi hermana si la recordaba en absoluto. Es 2 años más joven que yo, así que no esperaba que lo hiciera. Aún así, terminó ayudándome en cierto modo. Uno de sus primeros recuerdos fue el castillo de Cenicienta de Disney World. Después de pensarlo un poco, eso más tarde me dio un tiempo y un lugar. Le pregunté a papá poco después, también sin esperar mucho. Los padres llevan a sus hijos a menudo a estos lugares y yo sabía que él no recordaría algún parque temático viejo, rechoncho, en el que probablemente yo tampoco me divertí. Ni siquiera trató de recordar un lugar así. No es que yo tuviera grandes esperanzas para empezar. Cambió después del accidente automovilístico. Digo, apenas sabía cómo era antes de que sucediera, y hasta ahora solo tenía 2 recuerdos fijos de todo ese año: Disney World y el funeral de mi madre. Supongo que traté de enterrar a este último, y nunca logré averiguar si el accidente realmente ocurrió en el camino de regreso a casa desde el complejo. Por supuesto, cualquier cosa entre esos 2 momentos se había perdido en un olvido inmemorial. Vivimos en Ocala, un pueblo al noroeste de Orlando, durante 1 año más antes de mudarnos. Yo tenía 7 años cuando nos fuimos. Solo habíamos llenado 2 álbumes de fotos desde entonces, en su mayoría de vacaciones y fiestas de cumpleaños. Había muchos más escondidos en el ático, polvorientos y sin abrir durante años. Los revisé y vi muchas fotos de bebés y algunas de mi primer día en el jardín de infantes, pero no encontré ninguna tomada en Disney World. Sabía que no lo haría. Papá no los habría agregado teniendo en cuenta lo que sucedió. Descubrí que ni siquiera los tenía desarrollados. Pero, por suerte, también había 2 rollos de películas sin etiquetar y sin revelar en la caja. Esperaba que el tiempo y el calor del desván no nos hubieran arruinado. Salieron muy rojas y un poco manchadas cuando las revelé, pero en su mayor parte eran imágenes legibles. Mientras miraba 2 rollos impresiones de Mickey's Place alrededor de 1990, llenas de niños felices de fondo, muchas sonrisas, mi hermana y mías, y una buena colección de ropa de finales de los 80, traté de mantener mis emociones bajo control y concentrarme en buscar cualquier tipo de pista. En su mayor parte, todo era solo evidencia de unas vacaciones de verano regulares, pero sí me llevé una cosa de las imágenes. Había sido un fin de semana lluvioso. Había charcos en el suelo en muchas fotos y gotas de agua claramente visibles en el paseo de Dumbo. Lo que realmente me trajo recuerdos de ese viaje fue la única instantánea de mí, a los 6 años, mirando con tristeza a las nubes grises desde el balcón de nuestra habitación de hotel. También fueron la última prueba de que mi papá fue un hombre más feliz una vez, tan pocas veces como me pareció en las fotos. Recordando cómo nuestros padres siempre estaban ansiosos por mantenernos felices, me di cuenta que incluso si lográbamos hacer la mayoría de los buenos paseos de entre duchas, habrían visto nuestra decepción y nos habrían dado una última parada en el camino a casa, un último esfuerzo desesperado para corregir unas vacaciones casi arruinadas. Fue entonces cuando me golpeó un olor, acompañado de una imagen. Pude ver un puesto de comida con un anciano que me entregaba un perrito caliente. Podía saborear el aroma, y ese aroma del agua de lluvia en un caluroso día de verano evaporándose al sol. Podía ver los charcos en baldosas coloridas y arremolinadas alrededor de una taquilla. Ahora estaba seguro de que este lugar era real, al menos lo había sido una vez. Papá nunca fue capaz de recordarlo. Las pocas veces que se lo volví a preguntar, no sabía si lo intentó. Al final y al cabo, fue solo unas horas después, con él al volante,
Me picaba la vieja cicatriz del costado, 28 puntos. Pronto dejé de pensar en ello a medida que los últimos años de la escuela secundaria se afianzaban. Todavía intentaba de vez en cuando, por lo general antes de irme a dormir, sacar más recuerdos, imágenes y razones para ese lugar, pero mi mente se había quedado en silencio. No obtuve mi licencia de conducir hasta después de graduarme, y en realidad fue solo para poder ir a la universidad. Durante mi primer año, después de que comencé a sentirme seguro de mi capacidad para conducir, hice 2 viajes separados de ida y vuelta a Orlando y a mi antigua casa en Ocala. Uno de los trayectos fue por la interestatal, el otro, más largo, era donde tomaba las carreteras secundarias. Busqué vallas publicitarias, letreros viejos e incluso hice algunas paradas en gasolineras y paradas de descenso en ruinas, donde revisé los folletos turísticos más antiguos que pude encontrar, sin referencias. Estos viajes estaban fuera del camino y desperdiciaban un día entero, así que no lo intenté por tercera vez. Con las tareas universitarias y la vida social que atender, mi búsqueda de Kiddie Land pasó a segundo plano, a veces hasta el punto en que me olvidé de todo de nuevo. Pero en 2008 resurgió una vez más. Cuando era niño, era autoproclamado maestro del Lego. Me interesé por la arquitectura desde muy temprano y me encantaba construir, buscar fotos de casas interesantes, tierras, rascacielos y por supuesto, incluso parques de atracciones. A veces era un pasatiempo mío. La ingeniería civil a gran escala me atrapó y a partir de los viejos juegos de SimCity me enganché a los diseños de ciudades y carreteras y me encantó mirar o crear mapas en general. Supongo que me convenía, siendo un tipo lógico y analítico, a pesar de mi amor por una buena leyenda urbana o una historia de miedo. Queriendo entrar en el mundo de la planificación urbana y cartografía, acepté un trabajo como topógrafo del condado después de la universidad. Es tan insignificante como cabría esperar, y a veces los conductores que pasan por delante de ti mientras trabajas disparan miradas, probablemente porque simplemente no entienden lo que estamos haciendo cuando estamos ahí, fuera mirando el paisaje a través de nuestras estaciones totales como idiotas. Pero al menos podía ir a un lugar nuevo la mayoría de los días, y una parte de mí pensaba que esta experiencia podría ser valiosa para rastrear lo que quedaba del enigmático parque. Incluso entonces, todavía quería responder a la pregunta persistente de ¿qué fue del lugar? Mi trabajo no proporcionaba mucho entretenimiento, así que aprovechaba mis noches para trazar un mapa del centro del estado, cubriendo un área amplia. Tenía a mi disposición cosas que no tenía antes en mi viaje inicial en busca de información, como GPS, imágenes satelitales de Google Maps y acceso rápido a una amplia gama de datos históricos. El mayor activo que tenía era mi refinado pensamiento crítico, que me daba la capacidad para mapear las posibilidades de que Kiddie Land hubiera existido en cualquier área. Quería ir reduciendo poco a poco sus posibilidades, ubicaciones, hasta que tuviera una lista corta. No es de extrañar que Internet no proporcionara respuestas directas a su existencia. Supuse que había sido destruido o cerrado mucho antes de que los módems entraran a nuestras casas, y como ningún periódico cercano tenía ninguna historia del lugar, también deduje que estaba lejos de cualquier pueblo o ciudad. Debe haber sido en medio de la nada, una verdadera atracción al borde de la carretera, casi demasiado extraña y non-squared para existir. Después de semanas de indagar, me topé con Kate una vez más. Al principio no sabía qué era su página de Tumblr. Durante los primeros días del sitio, era un blog de fotos de atracciones extrañas en toda Florida, con algunos lugares que fuera del estado mezclados también. En cuanto a temas fotográficos, realmente tomó el mando de su padre, pero podría haberlo pasado de largo si no fuera por una sola publicación que había hecho alrededor del comienzo de la creación de su página. Había tomado una foto de una puerta de entrada abandonada de un pequeño parque de diversiones local en algún lugar de Arkansas. El letrero era colorido y alegre, pero completamente decrépito y a punto de pudrirse por completo. Y era algo familiar, un hecho que Kate también había captado. Como era evidente por su comentario de la imagen, después de leerlo, decidí que finalmente era hora de contribuir. Ella había escrito:
Este letrero me recuerda a Kittyland, más cerca de casa. No es que nadie lo recordara, pero te juro que fue real. Pronto me puse en contacto con ella y comenzamos a intercambiar correos electrónicos. Al principio estaba feliz de escuchar a un compañero de Florida, pero en realidad no creía que yo también tuviera recuerdos del parque. Había mantenido una ligera correspondencia con Jack a lo largo de los años y, a pesar de trabajar juntos, aparentemente nunca supieron de nadie con más recuerdos, así que podía entender su escepticismo, y me sentí mal por no haber dicho hace 10 años. Jack se había mudado fuera del estado, pero su interés nunca lo abandonó. Pronto los tres nos convertimos en viejos amigos poniéndonos al día. Pasamos muchas noches largas juntos, jugando a las 3 bandas en salas de chat privada. Todos éramos niños de Florida de los 90 con intereses similares. Y hablábamos de mucho más que de Kittyland. Fue agradable conectarme con personas que crecieron a menos de 100 millas de mí. Nos hicimos buenos amigos y con el paso de los meses sincronizamos todo lo que sabíamos sobre el parque, por poco que fuera, y empezamos a centrarnos más en las teorías. Mis locas habilidades geográficas, como dijo Jack, ayudaron a establecer un rango probable, mucho más pequeño de donde podría haber estado Kittyland, lo que a su vez hizo sentir un poco menos delirantes en su creencia de que era real. Antes de que yo llegara, por lo que sabían, podría haber sido cualquier parte del estado. Todavía tenían sus propias contribuciones y compartían conmigo años de trabajo. Ambos eran más sociables y extrovertidos que yo, y habían pasado la última década visitando los archivos de la biblioteca, llamando a personas que podrían haber tenido alguna posible conexión con el parque e investigando todo tipo de códigos fiscales, construcción, propiedad de la tierra y el negocio de los parques temáticos. Pero se dieron por vencidos hace varios años, porque el aburrimiento había triunfado sobre la intriga. Los dos vivían a unos pocos condados de distancia y nunca se conocieron, y Jack se mudó a Georgia hace 6 meses. Sin un solo adulto que legitimara la historia del parque como un ex miembro del personal o el parque de un niño visitante, pude ver por qué habían hecho lo que podían para investigar el lugar bajo constante duda. Y aunque Kittyland no se había apoderado de ninguna de nuestras vidas, era una fuerza lo suficientemente poderosa como para interrumpirlas a veces. Acordamos continuar nuestro trabajo hasta que al menos pudiéramos probar o refutar el parque, para que pudiéramos seguir adelante, libres de su presencia persistente. Después de meses de charlas, a finales del 2008, decidimos conocernos en persona. Elegimos una cadena de restaurantes cerca de la I-75 en el norte. Antes de eso, nunca había conocido en persona a ninguno de los amigos en línea que había hecho. Fue una experiencia extraña y nueva para mí, pero ambos parecían bastante normales. Nos reunimos, nos sentamos, comimos y hablamos durante más de 2 horas. Tratamos de mantener un tono alegre, centrándonos más en acostumbrarnos el uno del otro antes de ir de paseo por la naturaleza cercana para aislarnos y sumergirnos en nuestro tema de interés compartido. Jack era un año más joven que yo y un jugador y un eterno adolescente. Trabajaba desde casa e incluso ganaba dinero con torneos de juegos en línea. Aunque su estilo de vida era básicamente un arquetipo andante, también era muy creativo y tanto programador como amante de la fina ciencia ficción. Creía que había visitado el parque en 1992, el último de los 3. Kate era más alta y tenía confianza para ir de la mano con su estatura. Las gafas y montura que flotaban sobre algunas pecas le daban un aire de madurez, y sin duda era la más consumada entre los dos, habiendo servido en tierra en la base de la Fuerza Aérea de MacDill en algún puesto técnico. No estaba seguro de qué tan alto estaba o qué se hacía exactamente. No quería entrometerme. Sin embargo, tenía un centro blando y un amor por la aventura, y como fotógrafa llevaba su cámara a todas partes. También visitó el parque en 1990, pero en diciembre. En nuestra segunda vuelta por el sendero natural, comenzamos a hablar un poco más personalmente entre nosotros, y fue entonces cuando nos enteramos de algunas historias siniestras compartidas y similares que arrojan el misterio bajo una luz más oscura.
Todos tuvimos tragedias personales que ocurrieron en la época de nuestras visitas al parque. Específicamente poco después, llegamos y salimos de Kiddieland. Hablé primero. En realidad solo mencioné de pasada cómo fuimos atropellados por un conductor ebrio que se había salido de una rampa de entrada, justo contra nuestro automóvil. Probablemente una hora después de salir del parque. Era algo que rara vez compartía con la gente, pero estaba en un punto en el que quería buscar a otras posibles conexiones. Y yo había encontrado una. Nos detuvimos en uno de los paseos marítimos sobre el pantano del sendero natural, y pronto Jack nos contó cómo perdió a sus 2 abuelos maternos, tal vez la noche después de su visita, en un incendio en su casa en Daytona Beach. Estaba más cerca de ellos que de sus propios padres, quienes, según él, nunca se preocuparon mucho por mí. Pero creo que la historia de Kate fue la más trágica. Cuando ella tenía 6 años y su hermana mayor 8, se tomaron una semana libre para visitar todos los parques temáticos del estado que pudieron encontrar. Querían un tiempo duradero de unión familiar, ya que la hermana de Kate tenía leucemia avanzada. Estaba confinada a una silla de ruedas, pero Kate recordaba que aún así disfrutó del viaje incluso más de lo que lo hizo. En algún momento del camino antes de regresar a casa, deben haber ido juntos a Kiddieland, pero de nuevo, por la razón que sea, su padre nunca tomó ninguna foto del lugar. Poco después, la hermana de Kate experimentó complicaciones y murió una semana después en cuidados paliativos. Su familia nunca fue la misma. Ninguno de los nuestros fue después de nuestras tragedias separadas. Todos habíamos cambiado fundamentalmente nuestras jóvenes vidas. Tal vez crecimos un poco más rápido que la mayoría de los niños, y la idea de que un parque en el bosque parecía estar involucrado cambió nuestra percepción. Jack fue el primero en soltar lo que todos pensábamos, que Kiddieland era un lugar maldito, portador de desgracias. Creo que solo quería cambiar el tono de la incómoda conversación. Parecía adverso a los acontecimientos más duros de la vida real, pero sabía que todos habíamos contemplado brevemente esa misma idea. Kate pronto tuvo otra toma y dejó claro su argumento. Su hermana había padecido cáncer durante años y estaba en un claro declive durante sus últimos meses. El parque no pudo haber causado la enfermedad. Tampoco había razón para suponer que de alguna manera era responsable de un incendio en una casa o un accidente automovilístico. Decidimos no perder el día conduciendo por el estado o incluso por mi área probable de Fina en busca de restos. Sabíamos que las probabilidades de ver algo del parque a estas alturas eran demasiado pequeñas. En cambio, después de la cena y antes de que Kate y Jack emprendieran sus largos viajes de vuelta a casa, una vez que nuestras mentes volvieron a estar claras después de la emotiva discusión anterior, intentamos formar una imagen colectiva del parque, tal vez incluso un mapa, si podíamos. Ciertamente podría ayudar con eso. Entonces, ¿qué sabíamos o al menos qué creíamos saber? Empezamos por lo básico, el tamaño, los colores y las formas del parque. Luego pasamos a las atracciones y a la gente que recordábamos haber visto allí. Todos nuestros recuerdos eran borrosos y dispersos, por lo que probablemente ninguno de ellos era demasiado preciso. Aún así, después de unas horas en una mesa del restaurante que ocupamos hasta cerca de la hora de cierre, había hecho la primera representación visual conocida del lugar, un simple boceto. Faltaban puntos en blanco y es probable que las atracciones conocidas no estuvieran en sus ubicaciones correctas. Aún así, todos estuvimos de acuerdo en que mi boceto era en realidad inquietantemente similar a las pocas imágenes que quedaban guardadas en nuestras cabezas. La puerta principal era colorida y sencilla, con globos pintados flotando en postes de madera hasta una vieja marquesina de hierro fundido. Las palabras Kiddieland fueron pintadas para que pareciera que habían sido escritas con tiza. Curiosamente, mientras podíamos formarnos un consenso sólido sobre la puerta, todo dentro del parque se volvió menos vívido y más discutible. Jack pensó que había un viejo tío vivo con caballos de madera. Kate y yo recordábamos una pequeña montaña rusa destinada a los niños, como a la que se encuentra en una feria del condado que podría haber tenido una cabeza de dragón de mierda pintada en el frente. Todos estuvimos de acuerdo en que definitivamente había una pista de autos chocadores, donde los autos tal vez estaban pintados como insectos.
aparte de un posible zoológico de mascotas en casa de diversión y una pequeña piscina llena de cámaras de aire. Las únicas otras cosas que realmente podíamos recordar eran algunos puestos de comida y juguetes y baños. Supusimos que el terreno probablemente no era más grande que una tienda departamental típica. Los parques de atracciones simplemente fueron buenos para disimular su tamaño, pareciendo más grandes cuando estás dentro de ellos. Incluso supusimos que los bocetos probablemente costaban entre $3 y $5 para los niños. Después de todo, sonaba como un lugar pintoresco, no mucho más que un recinto ferial de Florida de una pequeña ciudad de mamá y papá, permanentemente activo. Ambos tomaron fotos del boceto con sus teléfonos y, satisfechos, al menos por ahora, todos nos dirigimos a nuestras casas, de regreso al mundo real. Pasaron las semanas y no habíamos hablado mucho en línea desde que nos reunimos. Escaneé mi boceto y se lo envié a Kate, quien lo publicó en su blog solo por diversión y tal vez para ver si tenía alguna relación al respecto, para matar el tiempo. Comencé a investigar casualmente la tradición de los parques de diversiones y algo de exploración urbana a la imagen. Lugares como Discovery Island y River Country de Disney, ambos cerrados y con su propia reputación, realmente comenzaron a fascinarme. Y hubo personas que lograron entrar en parques de todo el mundo que se habían dejado en decadencia, muchos de ellos pequeños y alguna vez fueron administrados de manera independiente. Pude visualizarme a mí mismo explorando una tierra infantil podrida, tomando fotos demostrando que era real. Entonces, en la primera noche de invierno recibí una llamada de mi hermana, que todavía vivía en la misma ciudad que nuestro padre. Estaba increíblemente molesta y tuve que obligarla a que me dijera qué le pasaba. A través de sus lágrimas me dio la mala noticia. Nuestro papá se había suicidado apenas unas horas. Su depresión había estado a la vista durante muchos años, pero siempre parecía que al menos se las arreglaba para sobrevivir día tras día. Tal vez fue simplemente estar solo lo que finalmente lo llevó a terminar con todo. Naturalmente, ambos nos sentíamos culpables de diferentes y múltiples maneras. Me ofrecí a conducir y estar allí para ella, pero ya era la 1 de la madrugada y ella insistió en que fuera por la mañana. Mi hermana siempre fue una persona fuerte e independiente, así que estaba seguro de que estaba manejando las cosas bien. Antes de colgar, parecía inquieta y como si tuviera algo más que decir, pero sabía que no era el momento adecuado. Justo antes de despertarme por la mañana, cuando todavía estaba aturdido por las pastillas para dormir, tuve un sueño corto pero muy vívido. Estaba caminando en Kittyland y lo vi todo. Ni siquiera se sintió como un sueño de todo. Se sentía como un recuerdo real, ya sea volviendo a mí o de alguna manera nacido, justo cuando lo estaba experimentando. En el momento en que me levanté me puse a trabajar, escribí lo que había visto en mi teléfono y tuve el ciclo del sueño en mi mente muchas veces. En mi intento de memorizarlo y agarrarlo con fuerza, vi las atracciones, vi a otros niños y al personal, vi caras, incluso probé el helado, podía sentir el cálido sol, así como podía sentir el color extrañamente, podía sentir cada color y lo vibrantes que eran, y sin embargo, todo se veía descolorido, como una foto Polaroid. No tenía ninguna duda de que la repentina recurrencia era la más aguda que los tres habíamos experimentado jamás. Y entonces recordé lo que había sucedido la noche anterior y donde tenía que estar. Hice el viaje de 2 horas de regreso a mi segunda casa, haciendo todo lo posible para no dejar de pensar en el parque. Tenía cosas mucho más importantes que atender hoy. Ni siquiera me di cuenta de que ahora era huérfano hasta que bajé por la última rampa de salida. Pasé una semana en casa tratando de terminar con todo. Hablé con miembros de la familia, de mi padre que no había visto en años. Algunos de los parientes de mi mamá también estaban allí. No sabía cómo actuar en realidad, así que sobreviví a los días en piloto automático y dejé que todos los demás hablaran. Descubrí que un suicidio traía una especie de estigma, de un arrepentimiento compartido que se cernía sobre todo y hacía que los procedimientos se sintieran más pesados que otros funerales. La Navidad no existió ese año. Mi hermana pasaba la mayor parte del tiempo con su esposo y su hija.
Me mantuve la mayor parte del tiempo solo y deambulé por la casa, tratando de recordar los buenos momentos que los tres pasamos juntos aquí. No es que fueran muchos. El último día de mi visita, subí a mi antigua habitación y esbocé una versión más refinada de Kittyland antes de olvidar ese sueño por completo. Era como si hubiera visto la totalidad del pequeño parque en mi cabeza esa mañana a través de una serie de flashes. Con algunas conjeturas, pude crear un mapa bastante decente con todas las atracciones y caminos. Solo la parte central del parque estaba en blanco. Parecía que algo lógicamente debería ir allí, en ese lugar entre la montaña rusa y la piscina, pero simplemente no podía pensar en nada. Mi hermana entró una vez que terminé. Hablamos de cosas como lo que íbamos a hacer con la casa. Sabíamos que eso significaba que ahora éramos, en cierto modo, adultos oficiales y que nuestras vidas cambiarían. Pero justo cuando estaba pensando que tal vez era hora de dejar ir Kittyland para siempre, ella miró mi boceto y sus ojos se abrieron un poco. Me dijo que se acordaba de la puerta principal y de la vez que hace mucho tiempo le pregunté por el parque. No sabía por qué ni cómo podía volver a su entrada en su cabeza. Y aunque no tenía imágenes más allá de ella, estaba segura de que las puertas se veían así. Una vez más me quedé encerrado. En el camino de regreso a mi apartamento me pregunté qué más podría estar funcionando aquí. Y mi mente comenzó a entretenerse más explicaciones sobrenaturales. ¿Era posible que algo estuviera desencadenando o incluso creando recuerdos falsos o de otro tipo? ¿Había sucedido algo en nuestra infancia que nos hiciera así? Si otra tragedia golpeara a uno de nosotros, ¿volveríamos a ser afligidos? Mi hermana era demasiado joven para crear recuerdos adecuados cuando supuestamente fuimos a Kittyland. Y a medida que me lanzaba explicaciones cada vez más descabelladas, me decidí por una idea que de alguna manera parecía completamente posible. ¿Qué pasaría si en realidad no tenía ningún recuerdo del parque hasta el momento del accidente? Ya es fácil olvidar el orden cronológico de tu propia vida. Había un correo electrónico de Kate esperándome cuando llegara a casa. El número de Kittylanders había vuelto a crecer. Y nuestro miembro más nuevo era el más joven. Lo llamaré Tyler, y afirmó haber ido al parque en 1993. No nos dijo nada más hasta nuestra primera charla en la sala de chat, en la víspera de Año Nuevo. Si bien tuve lo que los cuatro vimos como el primer encuentro con el parque, Tyler afirmó que ciertamente tuvo el último. Antes de que quitáramos en medio nuestras presentaciones o supiéramos algo sobre él, compartió con nosotros cómo lo recordaba. Era un tipo de memoria muy diferente. Él estaba sentado allí cuando se quemó y, además, creyó saber en qué camino se encontraba antes o incluso al salir. Saliendo de la nada, después de ver la publicación de mi primer boceto, lo cambió todo con unos pocos mensajes. De todos modos, sobre Kittyland crecí con padres divorciados. Cada 2 fines de semana mi papá me recogía y me llevaba a casa en los bosques. Usamos la carretera estatal 40. Esa fue prácticamente la única carretera del centro de Florida que viajé cuando era niño. He investigado por mi cuenta durante un tiempo. Por cierto, por alguna razón, no recuerdo haberme detenido en el parque. Entonces, supongo que soy un poco solitario y he estado siguiendo a Kate en línea durante unos meses. Probablemente suene espeluznante. Estuve allí cuando ardía, en lo que tenía que ser 1993. Tendría 5 años. Mis únicos recuerdos son de que estaba en llamas, la gente gritaba, ellos también estaban en llamas, incluso los niños. Ninguno de nosotros había respondido todavía. Debería haberles dicho a los demás de antemano mi teoría de que los recuerdos posiblemente eran falsos. Pero no vi a nadie morir y mis padres no están allí. Todos ellos simplemente huyen mientras todo se quema. Además, todo lo que hago es caminar como si no tuviera miedo de nada de eso. Tuve terapia por un tiempo. El tipo me convenció de que era solo un sueño recurrente. De nuevo, estoy seguro de que no lo es.
La parte aterradora es que el recuerdo me hace sentir feliz, como si una parte de mí disfrutara viéndolo arder. Entonces, ¿cuándo deberíamos encontrarnos? Decidimos tomárselo con calma con Tyler, y no creía que Jack apreciara su aparente afición por el fuego, teniendo en cuenta la naturaleza de su desencadenante memoria. La revelación de Tyler del camino correcto hacia el que mirar y su propia historia de cómo recordaba el lugar ya nos dio suficiente en qué pensar por la noche, pero seguí adelante y divulgué mi teoría de que el parque ni siquiera era real, que era un recuerdo falso que todos de alguna manera teníamos incrustado en nosotros y que se activaba cuando sufrimos una interrupción personal de la infancia. Pero él era diferente. A diferencia del resto de nosotros, su vida había transcurrido en su mayor parte sin incidentes. Además, sus únicas imágenes del parque le llegaban en sueños vívidos. Ni siquiera podía recordar los tiempos en que soñó con ello. Si bien estaban intrigados por mi teoría, quería disipar cualquier duda sobre su posibilidad, así que compartí mi reciente ocurrencia. Les dije que no podía haber sido una coincidencia que volviera a ver Kittyland la mañana después de enterarme de lo que había hecho mi padre. Al principio, las únicas respuestas de mis amigos, aparte de las condolencias, fueron que yo estaba más preocupado por el parque que por mi familia. Les dije que no era obsesivo, que eso era algo que tenía que compartir. Todavía estaba anclado en la realidad. No estaba pensando en el parque todo el tiempo. Solo me di cuenta de que en este punto lo era, y lo que les pedí a los 13 que hicieran a continuación solo enfatizó mi constante espiral hacia la obsesión. Quería que nos juntáramos dentro de una semana o dos, mientras Tyler, un estudiante universitario, todavía estaba de vacaciones de invierno. Él estaba cerca y no le importó, pero Kate y Jack argumentaron que acaban de estar conmigo y que tenían mejores cosas que hacer. Les dije que pagaría sus gastos, que solo sería por 1 o 2 días, y que si no encontrábamos nada los dejaría. Seguí hablando de lo cerca que estábamos ahora, de cómo podíamos terminar las cosas. Sorprendentemente logré convencerlos. En retrospectiva, había tocado los límites de la locura delirante. Supongo que en ese momento mi pasión por resolver el misterio finalmente se desbordó. Una semana más tarde, durante el estancamiento de principios de enero, nuestro grupo se reunió en una pequeña pista de aterrizaje por la mañana. Era un día fresco y despejado, y podríamos ver a kilómetros y kilómetros. Sabiendo de qué se trataba de encontrar ahora o nunca ningún vestigio de Kittyland, decidí hacer todo lo posible y contraté a un piloto para que nos llevara a través del centro de Florida en un pequeño avión, o al menos a lo largo de la carretera estatal 40. A pesar de todo el tiempo que había pasado en los mapas satelitales buscando prospectos, quería ver toda el área por mí mismo, con la esperanza de que uno de nosotros tuviera una especie de momento eureka al ver una parcela de tierra específica desde el aire. Era caro, pero tenía una herencia en camino. Kate y Jack obviamente pensaron que estaba loco por ir tan lejos, pero aún así se subieron al avión. Tyler era difícil de leer, él era extraño. Cuando lo vimos por primera vez detenerse y salir de su viejo Toyota, todo lo que vimos fueron 2 ojos pequeños y oscuros que nos miraban desde debajo de su sudadera con capucha gris. Al principio no dijo mucho, y aunque con el tiempo se encariñó con nosotros, a menudo lo sorprendía mirándome como si me estuviera estudiando. Nuestro pequeño avión bimotor voló hacia Ocala, hacia el este. El piloto no preguntó por qué estábamos tratando de ver más de una vez, y obtuvimos una buena vista del bosque nacional en el camino. Nos mantuvo lo más bajos y lentos posibles, y tomé muchas fotos de los caminos. Todos mantuvimos la vista en el paisaje de abajo, especialmente Tyler. Pensamos que algo extraño podría sobresalir en las franjas de los árboles o ser cubiertos por ellos y permanecer perdido para siempre. En un momento dado, Tyler se dirigió de repente y miró por el lado derecho. Yo también me sentí obligado a hacerlo, al igual que Kate y Jack. Una vez vieron en que estábamos obsesionados con algo, se inclinaron sobre nosotros y vieron que a unas pocas millas de distancia había un parche cuadrado de tierra no lejos de la carretera estatal 40, justo al lado del camino forestal más pequeño en dirección al sur.
El terreno estaba libre de árboles y parecía una especie de obra en construcción. Era lo suficientemente grande para un pequeño parque temático. Como no había mucho en el horizonte, marqué la ubicación en un mapa y le pedí al piloto que diera la vuelta y aterrizara. Sentí que no había razón para ir más lejos. Si ese lugar no era lo que buscábamos, no encontraríamos otro. De vuelta en el suelo, nos subimos a mi coche y nos llevé hasta allí. En el camino le pregunté a Tyler qué pensaba. Tuve que abstenerme de preguntarle algo más místico, como si sintiera algo, aunque a estas alturas no me habría sorprendido que lo hiciera. Todavía parecía interesado, pero Kate y Jack estaban claramente perdiendo el poco interés que quedaba. No podía culparlos. Habían dedicado más tiempo y trabajo a la búsqueda de ese lugar que yo, hasta hace poco. En lo profundo del bosque nacional y sin autos alrededor durante millas, reduje la velocidad. Me detuve. Traté de sentir algo extraño en el área y luego giré hacia la carretera hacia el sur. Con las palmas de las manos sudorosas al volante, conduje solo un cuarto de milla más. Encontré el sitio de construcción actualmente vacío y me salí de la carretera. Salimos todos. Empecé a tomar fotos de inmediato de tierra. Era tranquilo y solitario, sin nada a su alrededor excepto los débiles sonidos de la naturaleza en las gruesas capas de árboles. Los demás no estaban impresionados y el área no exudaba ningún tipo de sensación que no fuera el aislamiento. Encontramos en el cuadro de tierra donde los árboles habían sido talados y las únicas señales de presencia humana eran huellas de movimiento y basura escasa. No vimos nada fuera de lo común y el terreno no estaba marcado. No parecía que fuera a poner un edificio de ningún tipo aquí. Kate supuso que más tarde podría ser un estacionamiento para los visitantes del parque. El terreno no era más grande que el de una tienda departamental típica. Cada 15 minutos, Kate o Jack preguntaba si podíamos irnos. Pedí otra prórroga cada vez, y en cualquier caso solo nos habíamos llevado mi coche, así que tendría que esperar hasta que estuviera satisfecho. Tyler, al menos, había mostrado cierta fascinación genuina mientras evaluaba el lugar, aunque mantuvo su habitual silencio y comenzó a mirarme de nuevo con esa extrañeza. No sabía qué debíamos estar buscando, si este era el lugar correcto. Aún así buscamos un poco de todo. Cimientos, ladrillos, juguetes enterrados, árboles que crecen alrededor de un viaje, valla o farola. Buscamos basura vieja que hubiera sobrevivido, como tapas de refrescos, juguetes de plástico y restos metálicos de atracciones como resortes y tornillos. Recorrimos los árboles cercanos en busca de letreros caídos y pateamos la tierra para revelar tal vez talones de boletos o mapas. Si alguna vez hubo un pequeño parque temático aquí, debería haber habido alguna evidencia persistente de ello. Para cuando el sol comenzó a sumergirse bajo las copas de los árboles, nos habíamos quedado sin agua, barras energéticas y sin motivación para seguir buscando. Kate y Jack parecían no querer volver a pensar en Kittyland. Personalmente quería continuar con la búsqueda con o sin ellos, pero mientras pensaba en dónde mirar a continuación y me preparaba para volver a mi coche, Tyler nos gritó. Seguimos su voz lejana hasta que lo alcanzamos. En lo profundo del bosque, había encontrado un solitario cobertizo de utilidad. Era poco más que pintura azul descascarillada, bloques de hormigón y un techo de puerta de aluminio. A su lado, parcialmente enterrada bajo agujas de pino, había una sólida base de hormigón, con 4 agujeros perforando la parte superior donde una vez se había anclado algo en el suelo. La pequeña estructura había sido oscurecida por los árboles y era imposible de ver desde la carretera o el sitio de construcción. Después de algunas mediciones visuales rápidas, me di cuenta de que estaba alineado en el centro del cuadrado de tierra, el mismo lugar de mi boceto de Kittyland que no pude trazar. Con el interés de Kate ya reavivado, trabajamos juntos para abrir la puerta y entramos. El interior sin ventanas no era mucho más grande que un vestidor, pero sin el espacio para caminar. Barriles oxidados, cajas de madera podridas y cajas de bombillas y herramientas viejas cubrían casi cada centímetro, desde el suelo cubierto de tierra hasta el techo mohoso.
La escritura de stencil blanco descolorido todavía era legible para algunos de los contenedores, pero solo eran números de serie de algún tipo y no nos daría ninguna pista. Había una sola lámpara que se quemó hace mucho tiempo, pero todavía había algo más que se encendía silenciosamente en el cobertizo. Cada pocos segundos, un débil pitido como un chirrido provenía de la parte de atrás, de algún lugar enterrado bajo el equipo olvidado. Kate nunca había oído un sonido igual, pero pensó que lo más probable era que se tratara de un simple transpondedor de radio. La información aún podría estar transmitiéndose a una corporación turbia o a una agencia gubernamental. Sabiendo que una fuerza inexplicable había llevado a 4 niños de Florida a llegar hasta un extraño cobertizo en el bosque, trabajamos para limpiarlo y encontrar la fuente del pitido. Si no nos podíamos sacar o abrir el dispositivo, al menos obtendríamos toneladas de imágenes y haríamos lo que fuera necesario para averiguar qué era y quién estaba conectado a él. En ese momento, todos debimos habernos sentido reivindicados, seguros de que todos estábamos cuerdos y teníamos la fortuna de participar en algo muy exclusivo, secreto y potencialmente transformador de la vida. Kate tiró el último barril vacío que había estado apilado en la esquina, y allí estaba, un armario abollado y feo de la década de 1960 que parecía una caja de fusibles y tenía 4 luces verdes fijas, con un ámbar parpadeante que se iluminaba cuando la caja emitía un chirrido digitalizado, tal como lo había estado haciendo incansablemente durante décadas, si no más. El candado estaba muy dañado y marrón por el óxido. Después de esperar un momento para tomar algunas fotos y preguntarle a Kate si creía que era algo seguro forzar la apertura, tomé uno de los viejos martillos cercanos y lo golpeé. El candado se rompió bajo la nube de polvo de hierro y la puerta del compartimento se abrió con un chirrido. Todos nos apertujimos para echar un buen vistazo. En el interior había un extraño conjunto de diales analógicos, interruptores, puntos de luz brillantes, condensadores y lo que más destacaba, un pequeño motor de computadora de fósforo verde. Medía solo unas 5 pulgadas, estaba construido hasta el final de la pared de cemento detrás de él y no tenía entradas aparentes. Cualquier tipo de información que alguna vez guardó desapareció, pero ella y la computadora a la que estaba conectada de alguna manera todavía funcionaban. Un solo cursor de texto parpadeante, incluso ahora esperaba una orden. Sentí que habíamos visto más que suficiente y mi instinto me decía que era hora de irme, que no deberíamos haber venido aquí en primer lugar. Los otros 3 estaban asombrados por lo que habíamos encontrado, pero yo sabía que lo que fuera que realmente habíamos estado buscando se encontraba una vez en los cimientos de afuera, y que este faro de radio era solo un fragmento de lo que sucedía ahí. A medida que crecía mi deseo, mi necesidad de simplemente ir a casa, salí y busqué un cable, o alguna pista de cómo se alimentaba este cobertizo. Los demás estaban demasiado enamorados de la tecnología anticuada que había en su interior. Tanto Kate como Jack estaban estudiando la caja y el transmisor y ya estaban discutiendo sobre su origen. No podía explicarlo, pero estaba empezando a sentir un miedo profundo y primario, similar al que había experimentado momentos después del accidente. Era como si el dispositivo siguiera emitiendo una señal que hacía que mis propios recuerdos se sintieran vulnerables. Empecé a tener miedo de perderlos de repente o de que los volvieran a manipular. Entonces estaba desesperado por poner fin a una obsesión que había crecido constantemente durante más de una década. No encontré la fuente de energía para el cobertizo, así que hice lo único que tenía sentido. Cogí uno de los barriles metálicos vacíos que habíamos tirado y me lancé como un loco. Primero rompí el transmisor y con todas mis fuerzas metí el cañón en el compartimento. El cristal del pequeño monitor se rompió, soltaron chispas y un condensador se incendió. Esperaba que Kate y Jack se dieran la vuelta, me gritaran y exigieran que les explicara por qué acababa de hacer tal cosa, pero simplemente seguían mirando el equipo a pesar de que estaba roto, ignorándome por completo. Solo Tyler me miró con un dejo de sorpresa
y entonces sentí que me explotaba la cabeza. El peor dolor que había sentido en mi vida me desgarró el cráneo, y salí corriendo del cobertizo y volví a la obra. Lo único en lo que podía pensar era en la aspirina de mi coche, como si fuera a hacer algo para calmar semejante dolor de cabeza. Dejé de moverme tan pronto como salí de los árboles y vi algo. Había un desgarro en el espacio, moviéndose como una bandera en un día ventoso. A lo largo de toda la zona podía ver fragmentos de lo que parecía otro mundo, o de otro tiempo. Solo una parte de mí sabía por instinto que todo estaba en mi cabeza, pero aún así no podía convencerme de que no era real. La lágrima creció rápidamente. Más allá estaba el mismo bosque, pero con diferentes patrones de árboles, de diferentes tamaños. El mundo se separaba del mío por sus colores, que no eran tan ricos. Había perdido gran parte de su saturación. La dimensión creció y se extendió por el suelo. Apareció un estacionamiento cercano y luego un edificio entero. Era una instalación de 2 pisos, con vidrios polarizados y sin letras. Los pocos autos en el lote, todos sedanes negros, se fabricaron a más tardar a principios de la década de 1990. El edificio tenía una gran antena parabólica en su techo. Me sentí mareado a punto de desmayarme. Rápidamente me di la vuelta y eché un breve vistazo al cobertizo. Todavía estaba rodeado de árboles, pero había un camino que conducía hacia ello. Y cerca, sobre los cimientos del cemento, había una torre de radio de metal que apenas era más alta que la línea de los árboles del bosque. Cuando mi oído se convirtió en un fuerte zumbido, perdí el conocimiento y caí al suelo. Aunque había visto el asfalto del estacionamiento debajo de mí, recuerdo aterrizar en la tierra poco antes de desmayarme por completo en un sueño sin sueños. Me desperté en un hospital de Ocala, a unos 25 kilómetros de distancia. Era como despertar cualquier otro día, sin dolor. Una enfermera entró y me dijo que había estado fuera durante 2 días. Mi hermana llegó primero. No hablamos de Kiriland en lo absoluto, aunque ella se preguntaba cómo había terminado tan lejos, en un lugar tan solitario. Mientras hablábamos, en el transcurso de 1 hora, comencé a sentir que algo andaba mal. Era como si hubiera perdido el tiempo, como si me faltara una parte de mí. Entonces entró Tyler, todavía vestido con su sudadera gris con capucha. A medida que me contaba lo que sucedió, me di cuenta de que recordaba la experiencia de manera diferente a como yo lo había hecho. Le pregunté a dónde habían ido Kate y Jack y si estaban bien. Mi hermana le preguntó quiénes eran Kate y Jack y miró a Tyler. Solo se encogió de hombros. Le dije que había estado siguiendo a Kate en línea. Él no lo negó. Le pregunté por el cobertizo. Me dijo que no encontramos nada más que un pedazo de tierra. Poco después de llegar, miré al vacío durante 5 minutos antes de desplomarme. Yo no respondía, y él logró traerme aquí. Mi corazón se aceleró. No tenía ni idea de lo que me acababa de pasar, ni de lo que era real, si es que había algo. La memoria me había traicionado. ¿Cuántos años tenía? Le pregunté por Kiriland. Me miró con extrañeza y me recordó que la única razón por la que conducimos hasta allí fue para encontrarlo. Mi hermana me dijo que llevaba tiempo hablando de ello. Finalmente, Tyler creyó mi excusa de amnesia y resumió una realidad que se había perdido para mí. Me dijo que nos pusimos en contacto después de ver la primera versión del boceto del parque que había publicado en mi blog de Tumblr. Quería responder que, si bien tenía uno, estaba descuidado. No publiqué nada. Lo mejor que pude hacer fue escuchar y aceptar, ya que yo era el que estaba en la cama del hospital. Poco después de que hiciera el mejor y más verdadero segundo boceto, nos conocimos y nos pusimos en marcha. Todavía tomamos un avión, aunque éramos solo nosotros 2. La factura de mi tarjeta de crédito lo confirmó. Con el tiempo llegué a la conclusión de que de alguna manera había arruinado mi memoria después de ir a ese sitio, lo que me había afectado de una manera que no lo había hecho para Tyler. Pero tampoco estaba convencido de que estuviera libre de manipulaciones. Si no podía recordar el cobertizo, no sabía lo que realmente había sucedido, y no creo que lo sepa nunca.
Creo que mis recuerdos se vinieron alterados de nuevo en el momento en el que ataqué la máquina. Todo lo que había sucedido antes de ese caso con respecto a Kiriland era una versión sesgada de la verdad. Parte de ella era real. Parte de ella era ficticia de una manera que me llevó a creer que me había encontrado con el sitio de una manera diferente. Pero a pesar de la versión anudada y destrozada de la historia personal que ahora existía en mi cabeza, algo no cuadraba con Jack y en mayor medida en Kate. Solo me involucré en todo después de ver esa foto suya. Antes de salir del hospital usé mi teléfono para encontrar su blog. Todavía estaba allí, junto con esa imagen de un parque en Arkansas. Sabía que Jack también era real, solo que nunca había hablado con él, y tampoco me había puesto en contacto con Kate. Luego le mostré a Tyler su página. Al principio parecía un poco estupefacto de que yo hubiera estado preocupado por la seguridad de alguien que ni siquiera estaba involucrado en nuestra historia. Luego me preguntó por qué nunca me había puesto en contacto con ella. Al salir, mi mente estaba ocupada tratando de clasificar lo que realmente podría haber sucedido, y lo que se tradujo en una realidad sutilmente cambiada que me ayudó a guiarme hacia lo que podría ser una gran profecía existencial autocumplida. Tal vez algún tercero invisible me llevó a ese cobertizo. Sin mis recuerdos intactos es una tarea imposible de explicarlo todo. Antes de que se separara de Tyler, me llevó a un lado mientras mi hermana se sentaba en mi auto y me esperaba en el asiento del conductor. Compartió algo que hizo que la saga de Kiriland fuera aún más confusa y premonitoria. Me miró fijamente como lo había hecho antes porque me recordaba de su sueño. Mientras todo ardía, me quedé de pie en el centro del parque sonriendo, pero yo no era el mismo de los 6 años. Yo era un adulto, igual que ahora. Había crecido preguntándose sobre la identidad de ese hombre, y verme en persona solo le hizo surgir más preguntas. Al principio no sabía qué decir, pero entonces ya estaba sobrecargado. Al final solo le pregunté si creía que había destruido el parque. No, me dijo. Siempre tuvo la impresión de que yo lo había creado y, sin embargo, me alegré de verlo arder hasta los cimientos. Pero después de escuchar mi descripción anterior de cosas que nunca sucedieron, ahora desconfiaba de su propio pasado y me dijo que no me detuviera demasiado en él. Efectivamente, no pude evitarlo. Regresé a la obra días después de volver a casa, por mi cuenta. No había cobertizo ni torre de base, pero el suelo donde había estado estaba destrozado. Solo pude deducir que algo había sido removido recientemente. Las cosas volvieron a la normalidad después de eso. Trabajaba, dormía, comía y navegaba por la web. Nunca tuve recuerdos más vívidos del parque diseñado para llegar a los niños que necesitaban un buen recuerdo de la infancia. Solo podía recordar las imágenes que se desvanecían lentamente y que volvían a mí a los 16 años. Hace unos años volví a sacar los viejos álbumes de fotos familiares y los revisé. Hice una doble toma de una imagen, volteando la página hacia atrás, después de darme cuenta de que había visto algo extraño en su fondo. Tenía que haber tenido 5 años cuando se rodó. Tal vez estaba en la alfombra, en pijama y sonriendo. El flash había sido usado así que mientras yo estaba iluminado, todo lo demás estaba en su mayor parte en la oscuridad. Pero los bloques de plástico de Lego detrás de mí reflejaron suficiente luz para aparecer. Al menos parcialmente. Algún tiempo después de ese viaje de fin de semana, había hecho una puerta de entrada con bloques de diferentes colores, con espacio para el resto de un parque de diversiones en la placa de construcción verde detrás de ella. Garabateadas desordenadamente con rotulador, en papel pegado al letrero, estaban las palabras Kiriland. Después de varias semanas de preguntarme y preocuparme por lo que significaba todo esto, pensé en los amigos que una vez creí haber hecho. Tal vez en esta realidad aún no se habían cansado del misterio. Aparte de los bocetos y mi inexplicable foto de Lego, no tenía fotos para compartir, ya que nunca tomé ninguna. Pero sí tuve la historia más increíble de mi vida, y eso me dio un mejor lugar para empezar que la última vez.
Comprobé el blog de fotos de Kate. Seguía activo y luego le envié el mapa de un pintoresco parque de atracciones de Florida. Decidí que por fin había llegado el momento de contribuir. Ah, y una última cosa. Enlace a Google Maps. Ahora es un estacionamiento.